¿Pueden los católicos interpretar las Escrituras? Muchos de los amigos católicos nos han dicho lo siguiente. Yo no puedo interpretar lo que dice la Biblia, para eso está el Papa y el Vaticano. A través de las enseñanzas como el Catecismo, primero vamos a ver qué dice el Vaticano al respecto en el Catecismo. Numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, DV10, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es bastante claro lo que enseña el Vaticano. Los únicos que pueden interpretar las Escrituras son los obispos y el Papa. Además el Catecismo también dice, numeral 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente. Lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Está claro como el Vaticano dice que ellos custodian celosamente lo revelado por el Espíritu Santo y lo enseñan como única fuente de revelación divina. Es decir, el Espíritu Santo solo les revela a ellos la palabra de Dios, aun cuando, como veremos más adelante, el Espíritu Santo fue dejado para todos. Lo primero que vamos a analizar es el sustento bíblico que usan para esto. Se indica que en la Biblia dice que la interpretación de la Escritura es privada, basados en el versículo 2 Pedro 1:20. Vamos a analizar ese versículo. En la Biblia católica ese versículo dice, 2 Pedro 1:20, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Al consultar una Biblia evangélica, Reina Valera 1960, encontramos lo siguiente, 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es evidente como esos versículos indican cosas diferentes, pues bien, es en estos casos en donde hay que ir al original. Sabemos que 2 Pedro es del Nuevo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Veamos el versículo en griego. 2 Pedro 1:20, Touto proton ginoscontes, oti pasa propheteia graphos idias epiliseos o ginetai, traducción directa del griego. 2 Pedro 1:20, esto primero sepan, que toda profecía de Escritura de su propia interpretación no es, como se puede apreciar en ningún lado dice ni que la interpretación es pública ni privada. Lo que dice es que ninguna profecía se interpreta a sí misma, o se puede interpretar a ella misma. Vamos a revisar también la traducción directamente del arameo, en el cual hablaba Jesús. 2 Pedro 1:20, sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, se aprecia de nuevo que no dice la interpretación es privada ni pública. Lo que dice es que el texto no se interpreta a sí mismo. Entonces si la Escritura no se interpreta a sí misma, ¿quién la puede interpretar? El siguiente versículo lo explica en nuestras dos Biblias, lo dice igual, católica. 2 Pedro 1:21, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Evangélica. 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el que nos ayuda a interpretar la Escritura, ya que fue él mismo quien reveló la Escritura a los hombres que escribieron la Biblia.
Ahora bien, ¿el Espíritu Santo fue dejado solo al Papa? ¿Solo al Vaticano? ¿Solo a la Iglesia Católica? ¿Solo a un pastor? No. El Espíritu Santo fue dejado para todos. Los apóstoles reciben primero el Espíritu Santo. Juan 2:0, 1:9, 2:2, cuando llegó la noche de aquel mismo día. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Primero los discípulos reciben el Espíritu Santo. Pero podemos ver que cuando Pedro les predicó a los gentiles, los no judíos, es decir, todos los que no somos de descendencia judía, recibieron el Espíritu Santo también. Hechos 1:0, 4:4, 4:5. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por eso debemos escudriñar la palabra, amigos católicos y católicas, de todo corazón. Ustedes pueden interpretar su Biblia pidiendo al Espíritu Santo que los ilumine. No necesitan que el Vaticano ni el Papa les digan cómo interpretarla, el Espíritu Santo fue dejado para todos. El representante de Dios en la tierra no es el Papa, no es un hombre, Dios nos dejó el Espíritu Santo como representante de Él en la tierra. Juan 1:4, 2:6, 2:6, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos guía a todos a la verdad, no el Vaticano. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, conclusión: nuestro Dios nos dejó su palabra en la Biblia, y las dejó a todos. Para que por medio del Espíritu Santo podamos escudriñarla todos, no le dejó la interpretación a un hombre, a un sistema religioso. Dejó la interpretación al Espíritu Santo, que es quien nos recuerda todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Amigo católico, no es necesario que alguien te interprete la Biblia. Siéntate a leerla y a escudriñarla pidiendo al Espíritu Santo que te ilumine, y descubrirás que muchas cosas que te han dicho no son ciertas. La misma Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Comillas.